Congresista Jorge Morante Figari. Presente. Gracias, congresista. Congresista Auristela Obando Morgan. Presente. Gracias, congresista. Congresista Illich López Ureña. Congresista Silvia Montesa Facho. Congresista Lady Camones Soriano. Presente. Gracias, congresista. Congresista Diego Bazán Calderón. Bazán Calderón presente. Gracias, congresista. Congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. Miguel Sixia presente, señorita secretaria. Gracias, congresista. Congresista Isabel Cortés Aguirre. Presente, Isabel Cortés Aguirre presente. Gracias, congresista. Congresista Américo Gonza Castillo. Presente. Gracias, congresista. Congresista Víctor Cutipa Cama. Congresista Illich López Ureña. Señor presidente, han respondido a la asistencia 11 señores congresistas. Existe el quórum de reglamento. Siendo las 11 horas con 9 minutos del día martes 29 de marzo del 2022, contando con el quórum de reglamento, se da inicio a la 15ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos. Se deja constancia que el acta de la sesión del 15 de marzo último fue dispensada en su aprobación. Pasamos a la sesión informes y pedidos. Si algún señor congresista desea hacer algún informe o pedido, puede escribir al chat o levantar la mano. Señor presidente. Camones, tiene usted la palabra. Señor presidente, señores colegas, buenos días. Señor presidente, solicito que la comisión que integramos, la Comisión de Defensa del Consumidor y de los organismos reguladores de los servicios públicos, exprese y haga llegar su saludo al Indecopi, por su intermedio, señor presidente, a su representante, al señor Julián Palacín, al haber sido elegido vicepresidente del 45º Comité Permanente sobre Derechos de Marca, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. El mismo que deja a nuestro querido Perú muy bien posicionado a nivel internacional. En ese sentido, señor presidente, auguramos éxitos en el desempeño de este tan representativo cargo en nombre de nuestro país. Muchas gracias. No se le escucha, señor presidente. Pasamos a la sección orden del día. Señor presidente. Señor presidente. Congresista Sixia, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente, sí, también informar pues el logro de la vicepresidencia del 45 Comité Permanente sobre Derechos Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, organización el señor presidente también pediría que a través de la Comisión de Defensa en comunicación. al consumidor. ¿Se me escucha, señor presidente? Señor presidente, ¿se escucha?
Hay interrupción, congresista Sixia, por favor, pudiera. Sí. Y justo también hacer el pedido, señor presidente, para que a través de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos, por su intermedio, saludar al presidente ejecutivo del INDECOPI, el doctor Julián Palacín Gutiérrez, por haber sido elegido en representación del Perú como segundo vicepresidente del 45 Comité Permanente sobre Derechos de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. En la sesión de este grupo técnico el día 28 de marzo del presente año. Muchas gracias. Señor presidente, si me permite. Congresista. Sí, buenos. Congresista Gonza. Tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los colegas congresistas y sumarme a las felicitaciones y saludos a nuestro representante del Perú, de INDECOPI, por haber sido designado como vicepresidente del 45 Comité Permanente de Derecho de Marca, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Mis mejores deseos y augurios en esa labor que emprende. Sé y estoy seguro que va a dejar en alto el nombre del país. Muchas gracias, señor presidente. No se le escucha, atento. Esta comisión tendrá como funciones el estudio y presentar propuestas sobre mecanismos de compensación respecto de los aportantes y exaportantes al Sistema Nacional de Pensiones, quienes no accedan a una pensión de jubilación por no haber cumplido con el tiempo mínimo de aportación de 10 años. También analizará la viabilidad de la entrega de bonos de reconocimiento para los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones que deseen migrar al sistema privado de pensiones. Estudiar la viabilidad de incorporar al Sistema Nacional de Pensiones y aportantes a exaportantes del sistema privado de pensiones. Evaluar la posibilidad de permitir una pensión acumulada
reuniones de hecho, evaluar la posibilidad que las pensiones no pagadas puedan ser reconocidas a quienes quieran acogerse de forma retroactiva a la ley, puedan ser reconocidas. Además, nosotros somos tercera comisión dictaminadora. La primera comisión dictaminadora es Economía. La segunda es la Comisión de Trabajo. Ambas han aprobado su dictamen en la misma línea, es decir, la conformación de una comisión especial. Como apreciarán, lo que se plantea es la formación de una comisión especial multisectorial que se encargue del estudio de varios aspectos relacionados con los aportantes que no fueron incluidos en la ley de pensiones proporcionales. No se está tomando ningún acuerdo sobre otro tema en específico. Antes de proceder al debate y votación, quisiera aclarar un punto que generó confusión en la sección anterior cuando se iba a someter a voto un predictamen que buscaba lo mismo, es decir, la conformación de una comisión especial y que es un tema que volveremos a tratar en el punto siguiente de la agenda. Un señor congresista manifestó que una comisión ordinaria del Congreso no podía formar comisiones especiales multisectoriales, por cuanto era una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo y que estaba expresamente prohibido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, LOPE. A pesar que dimos lectura del artículo pertinente del reglamento del Congreso que autoriza la conformación de comisiones especiales, sin embargo quedó la duda. Mediante oficio 0200 del 2021-2022, Codeco CR del 2 de marzo del presente, la presidencia de la comisión procedió a hacer la consulta a la Oficialía Mayor del Congreso y en su respuesta indica, como debe ser, que el Congreso de la República, que es el primer poder del Estado, no tiene ningún impedimento para crear comisiones especiales como se propone en el predictamen. Hay que recordar que es el Parlamento quien aprueba las leyes, incluyendo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, LOPE. Pido a la secretaria técnica que lee el oficio 592 de la Oficialía Mayor, que dirigiéndose a la comisión absuelve la consulta. Secretaria técnica, proceda a dar lectura. Sí, señor presidente. Oficio 592-794218-8-2021-2022 DGP CR. Lima, 9 de marzo del 2022. Señor congresista José Luna Gálvez, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Me dirijo a usted por encargo del oficial mayor del Congreso de la República en atención al documento y proveído de la referencia para absolver la consulta relacionada con la creación de una comisión especial multisectorial. Sobre el particular, debo informarle que de acuerdo a los antecedentes de los últimos 10 años que obran en los archivos digitales del portal del Congreso de la República, el Parlamento efectivamente ha aprobado leyes que disponen la creación de comisiones multisectoriales con denominaciones tales como Comisión Multisectorial, Comisión Especial, Comisión Técnica Multisectorial, Comisión Multisectorial de Asesoramiento, entre otras. Según dichos antecedentes, que se adjuntan en un cuadro al presente oficio, se han creado por ley del Congreso comisiones multisectoriales o similares bajo dos criterios, con una finalidad distinta a la que se conforma en el Poder Ejecutivo y que está integrada por los titulares de los poderes del Estado, incluido del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Ministerio Público e incluso por representantes de organismos autónomos, representantes de gobiernos regionales, gobiernos locales y representantes de gremios, entre otros. B. Las que se conforman únicamente por representantes del Poder Ejecutivo para desarrollar acciones propias de su ámbito competencial.
En atención a ello, se advierte que el Parlamento ha aprobado desde hace varios años y sin cuestionamiento alguno a su competencia constitucional leyes que conforman comisiones multisectoriales o similares, sin perjuicio de la competencia que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo le otorga a este poder del Estado para crear en torno a su entorno organizacional, comisiones multisectoriales para los fines señalados en la referida ley orgánica, tales como cumplir funciones de fiscalización, propuesta o emisión de los informes técnicos. Asimismo, se le hace llegar un oficio suscrito por la jefa del Departamento de Relatoría y Agenda, mediante el cual remite la información requerida en su consulta, así como la información preparada por el área de servicios de investigación y seguimiento presupuestal del Departamento de Investigación Parlamentaria sobre la materia. Sea propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración. Atentamente, firma Javier Ángeles Gilman, director general parlamentario del Congreso de la República. Muchas gracias. Creo que el tema ha quedado claro. Si algún congresista quisiera hacer uso de la palabra, por favor, señalarlo. Caso contrario, procederemos con la votación. Se va a someter a votación el predictamen tal como ha sido distribuido. Por favor, secretaria técnica, cuente los votos. Es una votación nominal. Sí, señor presidente. Se saca a votación de los señores miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor el predictamen recaído en el proyecto de ley 110 y 416. El sentido de su voto, señor congresista José Luna Gálvez. A favor. Congresista Alfredo Pariona. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Adolfo Tacuri Valdivia. Congresista Janet Rivas Chacara. Congresista Víctor Cutipa Cama. Congresista Jorge Morante Figari. Abstención. Morante Figari, abstención. Congresista Auristela Obando Morgan. Abstención. Obando Morgan, abstención. Congresista Ilich López Ureña. López Ureña, a favor. López Ureña, a favor. Y registrada su asistencia. Congresista Silvia Montesa Facho. A favor. Montesa Facho, a favor y registrada su asistencia. Congresista Lady Camones Soriano. Abstención. Camones Soriano, abstención. Congresista Diego Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Disculpe, congresista, ¿el sentido de su voto? Bazán Calderón, a favor. Bazán Calderón, a favor. A favor, gracias. Congresista Miguel Sixia Vázquez. Miguel Sixia, a favor. Sixia Vázquez, a favor. A favor, Isabel Cortés Aguirre. Cortés Aguirre, a favor. Congresista Alfredo Pariona Sinche. Abstención. Pariona Sinche, abstención. Congresista Américo Gonza Castillo.
A favor. Gonza Castillo, a favor. Congresista Adolfo Tacuri Valdivia. A favor. Tacuri Valdivia, a favor. Congresista Rivas Chacara. A favor. Rivas Chacara, a favor. Señor presidente, han votado a favor 9 señores congresistas y 4 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Segundo punto. El predictamen recaído en los proyectos de ley 118-2021 CR 1079-2021 CR, que propone la ley que crea la Comisión Especial Multisectorial encargada de analizar y establecer mecanismos para la implementación de un sistema previsional mixto que incluya a los trabajadores que no se encuentran en algún régimen laboral. Este dictamen, al igual que el anterior, también propone formar una comisión especial multisectorial. Fue sustentado y debatido y estaba en cuarto intermedio en la sesión anterior. No se pudo llegar a un acuerdo porque, tal como lo he manifestado en el punto anterior, se observó que el Congreso no podía crear comisiones especiales por ser una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Ahora ya tenemos la opinión de Oficialía Mayor del Congreso y, además de los antecedentes que existen, queda claro que no hay ninguna transgresión a las normas y solo se pretende formar una comisión. Si algún señor congresista quisiera hacer uso de la palabra, por favor, señalarlo. Caso contrario, procederemos con la votación. Pido el uso de la palabra, Isabel, presidente. También pido el uso, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Jontay. Muchas gracias, señor presidente. Solo para manifestar que recién me conecto a la sesión debido a que estuve en sesión de Comisión de Defensa Nacional. Asimismo, quiero dejar constancia de mi voto en abstención en el predictamen recaído en el proyecto de ley 110-2021 CR y 416-2021 CR, por el que se propone la ley que se crea la Comisión Especial Multisectorial, encargada de establecer los mecanismos de compensación de bonos de reconocimiento y alternativas de administración de pensiones a los aportantes y exaportantes del Sistema Nacional de Pensiones, no beneficiados con la ley número 31301. Solo quería dejar constancia de eso y hacer constancia de mi asistencia, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tarea técnica, tomar en consideración lo indicado por el congresista Jontay. Congresista Cortés, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, este predictamen recaído en los proyectos de ley 118/2021-CR y el proyecto de ley 1079/2021-CR, por lo que se propone que la ley que crea la Comisión Especial encargada de analizar y establecer mecanismos de implementación de un sistema previsional mixto que incluya a los trabajadores que no se encuentran en ningún régimen laboral. Señor presidente, el proyecto del 118 de su autoría fue presentado a las comisiones de Economía y de Trabajo y de Defensa del Consumidor. El objetivo del proyecto de ley 118 es crear el nuevo sistema de financiamiento y aseguramiento previsional mixto, de naturaleza mixta, pública y privada, con vigencia para el beneficiario desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Este sistema no sustituiría al sistema privado de pensiones ni al sistema nacional de pensiones, sino que la complementariedad tenemos que tenerlo claro. Ahora, el texto sustitutorio del predictamen propone crear una comisión especial multisectorial
encargada de analizar y establecer mecanismos para la implementación mix incluya a los trabajadores que no se encuentran en ningún régimen laboral. Si bien esta propuesta legal puede ser positiva, en este caso, señor presidente, me voy a 108 se encuentra estudios en la Comisión de Trabajo. Señor presidente. Gracias, congresista. Se va a someter a votación el predictamen tal como ha sido repartido. Por favor, secretaria técnica, cuente los votos. Es una votación nominal. Sí, señor presidente. Se saca a votación el predictamen recaído en los proyectos de ley 118 y 1079. El sentido de su voto, señor congresista José Luna Gálvez. A favor. Congresista Alfredo Pariona Sinche. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Adolfo Tacuri Valdivia. A favor. Tacuri Valdivia, a favor. Congresista Rivas Chacara. Abstención. Rivas Chacara, abstención. Congresista Víctor Cutipa Cama. Congresista Cutipa Cama, a favor. Presidente, disculpe, a la vez solicito se me considere la asistencia en razón que no pude estar antes porque se cruza con la Comisión de Constitución y Fiscalización al cual asiste. Muchas gracias, presidente. Registrada su asistencia, congresista Víctor Cutipa Cama, y su votación a favor en este dictamen. Congresista Luis Gustavo Cordero Yontay. Congresista Jorge Morante Figari. Abstención. Morante Figari, abstención. Congresista Auristela Obando Morgan. Abstención. Obando Morgan, abstención. Congresista Ilish López Ureña. López Ureña, a favor. López Ureña, a favor. Congresista Silvia Montesa Facho. En abstención. Montesa Facho, en abstención. Congresista Lady Camones. A favor. Camones Soriano, a favor. Congresista Diego Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Bazán Calderón, a favor. Congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. Sixia, a favor. Sixia Vázquez, a favor. Congresista Isabel Cortés Aguirre. Abstención. Cortés Aguirre en abstención. Cortés Aguirre, abstención. Congresista Luis Gustavo Cordero Yontay. Cordero Yontay, abstención. Cordero Yontay, abstención. Congresista Américo Gonza Castillo. A favor. Gonza Castillo, a favor. Congresista Alfredo Pariona Sinche. Abstención. Pariona Sinche, abstención.
Señor presidente, han votado a favor 8 señores congresistas, 7 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Señor presidente, si puede. Presidente. Señor presidente, si puede considerar por voto es Castro Francis y mi asistencia, por favor. ¿Y podría identificarse el congresista? Por supuesto, presidente. Paredes Castro Francis Yasmina. Mi asistencia y mi favor, presidente. Tome nota, secretaría técnica, por favor. Y registrada la asistencia de la congresista. Ha sido aprobado el dictamen. La presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos tomados en lo que va de la presente sesión. Si no hubiera ninguna oposición de la dispensa, dejamos constancia que la dispensa ha sido aprobada. Pasamos al tercer punto de la agenda. Dictamen recaído en los proyectos de ley 21 del 2021 CR, 079 del 2021 CR, 789 del 2021 CR, 1025 de 2021 CR, 1051 del 2021 CR, que con texto sustitutorio proponen la ley que modifica la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en lo que corresponde a apoyar al sostenimiento y funcionamiento de las asociaciones de consumidores. El 15 de marzo pasado hemos celebrado el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Tuvimos un diálogo con especialistas internacionales de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, y los máximos representantes de las entidades de defensa de los consumidores de Chile y Colombia. También tuvimos un interesante diálogo con varios presidentes de asociaciones de consumidores que vienen funcionando en las regiones de nuestro país y nos transmitieron sus experiencias, tanto en sus éxitos como en sus frustraciones de no poder defender a plenitud a los consumidores. Y nos alcanzaron varias propuestas normativas. Muchas de esas demandas están contenidas en el predictamen que procede a sustentar y que se les ha distribuido anticipadamente. Cerca de 12 años atrás impulsamos y logramos que se apruebe la ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces, sostuve que además de establecer los principios y derechos en las relaciones de consumo y el correcto funcionamiento de la economía social de mercado, deberíamos promover la organización de los consumidores a través de asociaciones que ayuden a equilibrar la asimetría en la información y brindar asistencia legal y apoyo a todos los consumidores. Porque del otro lado, las empresas tienen grandes estudios de abogados que las defienden. Por estos fundamentos, incluimos todo un capítulo dedicado a las asociaciones de consumidores, sobre el rol que deben cumplir, su reconocimiento y registro en Indecopi, los convenios de cooperación institucional que pueden firmar, pero también las prohibiciones y responsabilidades que asumen sus representantes legales para evitar que no se cometan excesos. Hoy hacemos un balance y vemos que no se ha cumplido a plenitud. Existen pocas asociaciones de consumidores. Están desfinanciadas, débiles y sin poder operar adecuadamente.
Lo que se busca con este predictamen es establecer mecanismos para darle sostenimiento y funcionamientos a las asociaciones de consumidores. Pero también se ha recogido propuestas de Indecopi y de los organismos reguladores para proteger sus recursos y darles mayor autonomía. El predictamen acumula 5 proyectos de ley. El proyecto de ley 021 de la congresista Francis Paredes, el proyecto 789 del congresista Carlos Ceballos, el proyecto 1025 del congresista Alfredo Pariona, el proyecto 1051 del congresista Waldemar Cerrón y el proyecto 79 de 2021 de quien habla. Se propone incorporar y o modificar algunos artículos de la ley 29571, Código de Defensa, de Protección y Defensa del Consumidor. En el artículo 99, por ejemplo, se precisa que la devolución de los pagos en exceso también se dan en los servicios públicos regulados, como son el agua, energía eléctrica, teléfono, internet y otros. Asimismo, se dispone que la empresa infractora debe comunicar anticipadamente al consumidor sobre la devolución que se va a realizar. En el artículo 115 se establece que cuando se formen cárteles o concertaciones empresariales que incrementen los precios en forma artificial, los consumidores deberán recibir como medida correctiva, reparadora, la devolución del monto total del sobreprecio cobrado, más los intereses compensatorios generados. Esto se realizará dentro de los 30 días de emitida la resolución final que ordena la devolución. Esto es algo importante. Recién con estas modificaciones, el consumidor podrá recibir lo que le han robado realmente. Hace algunos años, varias farmacias formaron un cártel y concertaron precios en varios medicamentos, elevando sus precios artificialmente, afectando la economía de las familias. Indecopi multó a estas farmacéuticas, pero los ingresos por esas multas pasaron a ser parte del presupuesto de Indecopi. Al consumidor no le devolvieron nada, ni un sol. Es decir, lo cobrado indebidamente a los consumidores no volvió a ellos, simplemente pasó a otro bolsillo. De mantenerse esta situación, no se está defendiendo al consumidor realmente. Cuando hemos preguntado a los funcionarios de Indecopi por qué no disponían que las empresas devuelvan a los consumidores los sobreprecios cobrados, nos manifestaron que ellos no lo podían hacer en la vía administrativa, porque las indemnizaciones se hacen en la vía judicial. O sea que el consumidor tenía que contratar a un abogado para presentar una demanda ante el Poder Judicial, para que le devuelvan su dinero. Este es un error. Lo devuelto no es indemnización, porque de ser así, además de la devolución, debería sancionarse el perjuicio causado al consumidor. Años atrás, también se descubrió que las empresas que venden el papel higiénico y pañuelos de papel formaron cárteles empresariales y elevaron los precios concertadamente en el Perú. En Chile, Estados Unidos y otros países, en el Perú Indecopi solo aplica una multa a las empresas. En Chile también se les aplicaron multas, pero además se les ordenó que devuelvan a los consumidores afectados el sobreprecio cobrado. Y así lo hicieron, devolvieron el dinero. Nosotros consideramos que el sobreprecio cobrado debe ser devuelto como una medida correctiva reparadora que Indecopi debe hacer en la vía administrativa. Cuando un consumidor o una asociación inicia un proceso de reclamo ante Indecopi, afronta una serie de gastos, tales como las tasas, aranceles. Además, debe contratar los servicios de un abogado o de otro profesional y otros gastos a los que se le conoce como costos. Hasta hoy, al consumidor
solo se devuelven las costas, o sea, las tasas o aranceles. En la modificación del numeral 3 del artículo 112 se obliga que le devuelvan los gastos incurridos, o sea, los costos. Eso es algo muy importante. Otro cambio resaltante es que el artículo 10 de la Ley Marco de Organismos Reguladores establece que el aporte por regulación debe ser destinado para labores de fiscalización y supervisión. Estos aportes por regulación son pagados por las empresas, pero son asumidos por todos los consumidores. Sin embargo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transporte y otras entidades disponen de estos recursos para otros fines, debilitando presupuestalmente a los organismos reguladores. En el artículo 3 y en la segunda disposición complementaria, se dispone que los saldos presupuestales de los aportes por regulación y las multas pasen como saldo de balance del año siguiente. Además, el 10% de esos saldos de balance servirá para apoyar el financiamiento de las actividades de las asociaciones de consumidores, según lo establecido en la ley y los reglamentos. También se dispone que los aportes serán fijados mediante una resolución del Consejo Directivo y no a través de un decreto supremo como es actualmente. Esto es darle mayor autonomía a los reguladores. Otra medida importante encuentra en el artículo 156A. Se crea un fondo concursable para el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores, el mismo que será administrado por un comité presidido por Indecopi e integrado por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía, de la Contraloría General de la República y un representante de las asociaciones de consumidores. Además, se autoriza al PRONAVI, Programa Nacional de Bienes Incautados del Ministerio de Justicia, para que suscriba convenios con las asociaciones de consumidores para la entrega de bienes e inmuebles, así facilitar su trabajo en la defensa de los consumidores. Todo esto con su debido control y respectivo reglamento. Otro aspecto importante es la mayor participación en la distribución de las multas generadas por reclamos promovidos por las asociaciones de consumidores, a fin de que dispongan de recursos para sus gastos de funcionamiento y operación. También se recoge la propuesta de Ocitel y fundamentado en un proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo en años anteriores para elevar los topes de las multas, dado que por el crecimiento empresarial y el mercado de las telecomunicaciones, los actuales topes ya no son disuasivos para evitar que las empresas cometan infracciones, sino que en la práctica prefieren pagar la multa y seguir violando las leyes. Este es un breve resumen de los cambios propuestos en el dictamen y que ustedes habrán podido leer con amplitud en el predictamen que se le distribuyó. He culminado con la sustentación. Se abre el debate. Pueden solicitar su intervención levantando la mano a través del chat. Congresista Jontay, Morante, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Respecto al predictamen en debate, quisiera precisar que en dicho texto no se ha considerado las opciones negativas de los organismos reguladores respecto al uso del aporte por regulación, tributo que pagan por ley las empresas reguladas a favor de su respectivo organismo regulador para financiar a las asociaciones de consumidores. Asimismo, debo precisar que tratándose de un dictamen complejo y extenso, considero que se requiere mayor tiempo ya que se han acumulado varios temas que, si bien son relacionados, involucran no solo el Código de Defensa del Consumidor, así como la institucionalidad de Indecopi y de todos los organismos reguladores,
que de igual manera se puede proponer las devoluciones a los usuarios, pagos mayores de multas o reducción de estos en otros casos, que la entrega de bienes incautados a personas jurídicas o privadas y que la Contraloría General de la República supervise a las asociaciones de consumidores por montos recaudados. En ese sentido, señor presidente, tratándose de un tema que crea una cuestión previa para que el dictamen, tal como está redactado, sea remitido a Indecopi, a la PCM y los organismos reguladores, al Ministerio de Economía, además Contraloría General de la República y Ministerio de Justicia, para recibir sus aportes, y de esta manera, en una próxima sesión, sometamos a consideración de esta comisión un texto que recoja también los aportes de estas entidades. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su aporte, señor congresista. Congresista Cordero, tiene usted la palabra. Cordero. Congresista Morante, tiene usted la palabra. Sí, presidente, en el mismo sentido que acaba de expresar mi colega el congresista Cordero Jontay, también planteo esa cuestión previa, toda vez que, por ejemplo, lo que sí me parece un poco preocupante es el tema de la Contraloría y el tema de la disposición de bienes incautados, de la Comisión Administradora de Bienes Incautados, que se les estaría dando a terceros privados. De una u otra manera, una asociación de consumidores no deja de ser una entidad privada y estaríamos entregándole bienes que son parte de incautaciones por hechos delictivos, que estarían en poder del Estado, que formaría parte, en su defecto, en una sentencia condenatoria de bienes incautados y que pasen a titularidad del Estado a terceros privados que de una u otra manera necesitan una supervisión. Es un bien al final del día público. Por otra parte, el tema de que la Contraloría entre a detallar en este tema me parece interesante, no lo puedo negar, me parece interesante que ellos entren a ver este asunto. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República expresamente señala que ellos están para fiscalizar, supervisar, controlar, auditar y tal, los fondos públicos, es decir, a las entidades públicas. En este caso, las asociaciones de consumidores y usuarios son entidades privadas. Es como si le dijéramos a la Contraloría que supervise la administración o la gestión de los recursos de un contratista privado durante la ejecución de una obra. La Contraloría lo que puede hacer es supervisar y verificar el manejo y el uso de los fondos por parte del Estado, pero no del privado. Y en este caso las asociaciones de consumidores son entes privados. No tenemos una opinión al respecto de la Contraloría y creo que es fundamental contar con esa opinión porque, digamos, le estaríamos atribuyendo una determinada cantidad, una determinada facultad que al final del día no sabemos si es que están en condiciones de poder cumplir. Ya tienen bastante con la supervisión de las entidades públicas como para también entrar en esto, y adicionalmente esto necesitaría obligatoriamente una modificación de la ley orgánica de la Contraloría General de la República. En ese sentido, señor presidente, yo creo que esto es de una u otra manera positivo. Sin embargo, considero que está bien, es adecuado lo que plantea el congresista Cordero Jontay en ir a una cuestión previa para efectos de poder contar con las opiniones ya centralizadas de todos los órganos que estableció el congresista Cordero, la Contraloría, el Ministerio de Economía, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Indecopi, los organismos supervisores, para poder tener una idea bastante más concreta, más puntual, sobre este proyecto de ley que, como usted señala, acumula múltiples proyectos de ley que tienen incluso orientaciones y posiciones distintas sobre diversos temas vinculados a la protección al consumidor, ciertamente, pero cosas bastante diversas. Le solicito, presidente, que podamos poner a votación o a mayor debate esta cuestión previa para poder solicitar las opiniones del caso. Y como le digo, lo más importante a mi entender es de la Contraloría e incluso de la Comisión Administradora de Bienes Incautados, ¿no? Gracias. Que eso está en manos del Ministerio de Justicia, por cierto. Muchas gracias, congresista.
Congresista Carlos Ceballos, tiene usted la palabra. Señor presidente, yo también he pedido hacer el uso de la palabra después de ser el congresista Carlos. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Saludar a todos los congresistas presentes de la comisión. El predictamen recaído en los proyectos que se han acumulado, que veo que son 4 proyectos. Yo soy autor del proyecto de ley 789, donde mi proyecto de ley reconoce el derecho de consumidores a percibir hasta el 50% de las multas que impongan Indecopi y organismos reguladores a los proveedores por infracciones al Código del Consumidor y normas complementarias. Al ver las observaciones, la cuestión previa que solicita el congresista Cordero, yo creo que difiere mucho de lo que he presentado yo, sino que esto ha recaído en un solo predictamen por el tema de que se quiere modificar la ley 29571. Yo consideraría, señor presidente, que de repente se tome mi proyecto de ley separado a los que se están incluyendo en este predictamen, por un tema de tratarse de una cosa diferenciada a la que se está proponiendo, debido a que nosotros estamos proponiendo de que todas las multas que recaen en Indecopi se repartan con la asociación, también vayan también al consumidor en este caso, y el 50% puede ser percibido por estos, porque ¿quién se le reconoce en este caso a los consumidores que hacen sus reclamos, hacen de repente, hasta utilizan su tiempo, dinero y todo esto? ¿Quién les reconoce a ellos? Entonces, creo que mi proyecto de ley va por otro lado. En el predictamen que se ha recaído están juntándolo con otros proyectos que en realidad difieren mucho de lo que yo estoy solicitando, señor presidente, que se tenga en cuenta también esto, porque desearemos de que este proyecto de ley vaya por separado, ¿no? Esa sería mi observación, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Congresista Cortés, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, bueno, he recibido observaciones por parte de COPI en este proyecto, que al parecer no han sido considerados en este predictamen. Asimismo, señor presidente, quisiera solicitar que se agregue un artículo a la propuesta presentada, conforme al sustento que a continuación sostengo. Conforme al artículo 53 de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, mediante decreto legislativo número 10, o 10 puntos que destinan a otros empleos remunerados por el Estado, perciben dietas, conforme lo establezca el reglamento. Bien, el reglamento de organización y funciones del COP, aprobado por el decreto número 009-2009-PSM, estableció que el Consejo Directivo fijaba el monto y prioridad de las dietas. Estas disposiciones debido a que el reglamento de organización número 054-18 de acuerdo a disposición complementaria transicionado el 4 puesto y 2010, el monto de las dietas probar no obstante, señor presidente, mérito del artículo 6 de la ley. Congresista Cortés, se corta su comunicación.
ver. Ahora ¿aló? Congresista Cortés. Lo escuchamos. Señor presidente, Culminó, congresista. Asignaciones todavía para redondear la idea, ¿no? Todo eso es en ese sentido, señor presidente, propongo que se agregue el artículo con el siguiente texto. Exonérese al INPI de la ley número 31.365, ley que presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, a fin de aprobar las dietas para las y los vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la, así como para los comisionados que es su función a tiempo parcial, cuyo monto se establecerá vía decreto supremo y se financia con cargo al presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. El número máximo de 10 cada uno de las y los vocales o las y los miembros en el párrafo precedente es de 4 dietas por mes, aun cuando asistan a un número mayor de sesiones. En ese sentido, señor presidente, coincido con la propuesta del congresista Cordero. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Bazán, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero comenzar diciendo que aprecio mucho que realmente hay un interés para fortalecer las asociaciones de consumidores, para proteger más y mejor los derechos de los consumidores, que son parte débil en la relación del consumo. En este caso, sin embargo, pediría a la Comisión que, al ser un tema muy especializado, se pida opinión a los organismos reguladores, al propio Indecopi, coincido con mis colegas parlamentarios, y obviamente a los representantes de los gremios empresariales para que opinen sobre, no sobre los proyectos de ley, sino sobre el texto presentado en el dictamen. Esta es una práctica muy saludable, como estamos diciendo ahora mismo, a propósito del dictamen que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos, donde vamos a tener el agrado de escuchar a personas más entendidas que los congresistas y que los propios asesores. Nosotros, presidente, tenemos que ser conscientes de que tenemos limitaciones. En la comisión hay especialistas muy buenos, pero no pueden ser especialistas en todos los temas que se tratan dentro de la propia comisión. Por eso pido que se invite especialistas de las instituciones del Ejecutivo y del sector privado para que vengan a esta comisión y nos den una opinión que obviamente también pueda ser acompañada por escrito. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Bazán. Congresista Camones, tiene usted la palabra. Señor presidente, sobre este proyecto también alcanzar algunas, las voy a alcanzar por escrito, pero los voy a precisar brevemente. Sobre el artículo 115.8, en el que se precisa que en caso de sobreprecio pagado por el bien o el servicio, cuando la autoridad ha determinado que dicho sobreprecio es consecuencia de la existencia de un cartel o concertación de precios, el consumidor afectado recibirá como medida correctiva reparadora la devolución del monto total del sobreprecio pagado, además del interés compensatorio respectivo. La resolución final que ordena la devolución también dispondrá que ésta se cumpla en el plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de la notificación de la misma. Se propone la eliminación, ¿no? En ese sentido se debe considerar que en aspectos materiales las competencias sobre la libre competencia son ajenas al ámbito de aplicación del Código de Protección al Consumidor. La consecuencia podría generar un menoscabo a los intereses del consumidor
puesto que deberá esperar el pronunciamiento de la Comisión de Libre Competencia antes de acudir a la tutela de protección al consumidor, siéndole de esta manera más favorable contar con la vía directa de la protección al consumidor. Señor presidente, yo tengo como 6 observaciones que me gustaría alcanzarlas por escrito para que se pudiera compartir con mis colegas a fin de que puedan evaluar su pertinencia. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Paredes Castro, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. También comparto la propuesta de algunos colegas congresistas que hay algunos de los dictámenes que vamos a aprobar hoy día que no netamente son vinculantes, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de ley de mi autoría, que acá nosotros pedimos la modificación de los artículos 1, 6, 7, 8 y 9 justamente para fortalecer este ente dentro de la ley 27332, y acá nosotros pedimos también como órganos reguladores que se incluya su salud, porque es importante también nosotros que somos parte de la Comisión de Salud que podamos fiscalizar estos espacios. No podemos dejar vacíos legales y también dentro de ello darle un marco pues también a las organizaciones que puedan ellos fortalecer cada uno de los representantes que se encuentran, porque por ejemplo cuando nosotros pedíamos la modificación en cuanto al artículo números, en este caso la número 1, la número 6, disculpe, señor presidente, acá nosotros pedíamos, por ejemplo, integrar a 7 miembros, justamente para que esto no se vea tan polarizado, para que las asociaciones de consumidores y usuarios de las organizaciones puedan ser parte de ellas y al mismo tiempo, pues, ir fortaleciendo, manteniendo, y el otro tema importante, que no tengan pues relación vinculante de 5 años, que no tengan parentesco con estas entidades que van a ser parte de la fiscalización. Entonces, ahí también tenemos que atacar, estimado presidente. Por eso yo pediría que podamos votar de manera independiente cada uno de los proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora congresista. Entonces, el tema queda un cuarto intermedio para que los señores congresistas alcancen por escrito sus propuestas y sus aportes para ser sometidos en las próximas sesiones a votación. Espero, por favor, sus propuestas por escrito a la comisión. Señor presidente. Congresista Morante. Sí, me parece positivo el hecho de que se mande un cuarto intermedio para recibir las propuestas de los congresistas. Sin embargo, si bien ha habido la cuestión previa presentada, ¿no?, para votar, para ver si regresa a comisión y se piden las opiniones adicionales, si usted en este cuarto intermedio también considera que se inviten a toda, o que se solicite opinión y se inviten a los representantes que tanto señaló el congresista Cordero, el congresista Bazán y quien habla, para que puedan, digamos, pronunciarse con respecto a este dictamen, que como bien sabemos es una acumulación de múltiples proyectos de ley. Si usted considera que en ese cuarto intermedio también es válido incorporar esto, creo que ya incluso la cuestión previa quedaría de lado. En ese sentido, quisiéramos saber si es que para este cuarto intermedio también está considerando lo solicitado por el congresista Cordero, Bazán y quien habla. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. De todas maneras, estamos considerando la participación de lo pedido por los señores congresistas para poder escucharlos y con mayor información tomar una determinación. Muchas gracias, señores congresistas. Esto pasa al cuarto intermedio y lo debatiremos con los especialistas y los aportes de los señores congresistas. La presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos materia de la presente sesión. Si no hubiera ninguna oposición de la dispensa, dejamos constancia que la dispensa de la aprobación de acta de la presente sesión ha sido aprobada. Agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación, siendo las 12:11, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas.
Buenas Gracias, tardes, presidente. presidente. Buenas tardes. Gracias.